Hola a todos, aquí Santiago de Cambiae.com y en este video vamos a estar yendo sobre las dos formas que tenemos en DAX para computar promedios. Las dos formas son totalmente válidas, solo que dan respuesta a diferentes escenarios. Y es por esto que es tan importante antes de entrar a construir un reporte, antes de empezar a escribir DAX, que nos sentemos con nuestro usuario final, nos aseguremos de que entendemos cuál es el resultado esperado para que asimismo nosotros tengamos un camino claro de cómo vamos a empezar a desarrollar nuestro reporte. Antes de pasar a ver las dos formas que tenemos de computar promedios, vamos a ver cómo está estructurado este modelo de datos sobre el que estoy trabajando, que es de la base de datos Northwind, en la que tenemos una tabla de contenido órdenes detalle, donde cada una de las filas es una transacción diferente. Y en estas transacciones tenemos el detalle de la cantidad vendida y del precio unitario del producto que se vendió. Tenemos también una tabla de dimensión calendario, ¿m? En la que tenemos el detalle a partir de la fecha de orden de mm, trimestres, meses, días de la semana, combinación de trimestre año, mes año. Y lo que nos están pidiendo en este caso es que computemos por mes cuál fue el promedio de ventas diario. En este momento, en esta matriz, ya tengo lo que viene siendo el total general de las ventas de cada uno de los meses, pero lo que voy a hacer ahora es computar aquí en una nueva columna ese promedio de ventas diario. ¿Cómo lo haría? Voy a crear una medida que realmente es muy sencilla. Voy a llamarla promedio ventas diarias, días con ventas. El nombre que le estoy dando a la medida es muy explícito, pero lo hago para que quede claridad y podamos diferenciar entre las dos formas que vamos a estar construyendo este promedio. Y voy a utilizar la función averageX, que es una función iteradora. La voy a utilizar sobre la tabla calendario, ya voy a explicar por qué. Y el segundo parámetro o argumento que le voy a pasar es la medida ventas. Vamos a llevar esto a la matriz y perfecto. Tendría, por ejemplo, que en el mes de julio de 1996 nuestras ventas promedio diarias fueron de $1,509. Ahora, ¿por qué utilicé esta expresión y utilicé AverageX? Bueno, si bien recordamos, las funciones iteradoras lo que nos permiten es evaluar una expresión por cada una de las filas de una tabla. En este caso, como lo que yo quiero computar son el promedio de ventas diarias, lo que tengo que hacer es crear una tabla virtual, que es lo que hace AverageX, es decir, una tabla que se crea internamente en la que se computen las ventas por cada uno de los días que tenemos, y eso lo puedo hacer iterando sobre la tabla calendario porque yo ya sé que en esta tabla calendario cada una de las filas es un día distinto. Entonces, lo que esto está haciendo internamente es crear una tabla de dos columnas, en la que la primera columna es la fecha y la segunda son las ventas de esa fecha. ¿M? Una vez lo traemos a nuestra matriz, lo que va a hacer es agruparlas por mes y calcular el promedio. Perfecto. Ahora, la aclaración que hice acá de que este es el promedio de ventas diarias de los días con ventas es porque aquí solo estamos viendo el promedio de ventas diaria de cada uno de los meses, pero teniendo en cuenta únicamente los días en los que hubo ventas. Es decir, si en una semana hubo un día en el que no tuvimos ventas, por ejemplo el domingo, no se está teniendo en consideración para generar este promedio. Puede que ese sea el análisis que nos pidieron hacer o ese resultado que nuestro usuario final espera poder em, visualizar, pero a lo mejor tenemos un escenario en el que nosotros somos un negocio que opera todos los días, por lo tanto nos interesa generar ese promedio teniendo en cuenta los días en los que no tuvimos ventas, que nuestras ventas fueron igual a cero, que sabemos que va a mover bastante este promedio, lo va a hacer bastante distinto.
Así que voy a generar esa expresión y voy a llamar la promedio de ventas diarias, días sin ventas. Ahora, cómo lo construiría realmente? No hay una forma sencilla de decirle a la función AverageX que quiero que me tome los días en los que no hubo ventas. Por lo tanto, voy a computar el promedio de una manera distinta. Lo voy a computar tomando el total de las ventas del mes y dividiéndolo entre el número de días que hay en cada uno de los meses. Entonces voy a hacerlo por partes. Primero voy a almacenar en una variable la cantidad, voy a llamarla días del mes, y lo que voy a hacer es hacer un conteo de mi tabla calendario. Voy a regresar este resultado y vamos a ver lo que me muestra. Perfecto. Por ejemplo, en el mes de julio me dice, este mes tiene 31 días, tiene 30 días, por ejemplo, septiembre, etcétera, etcétera. Y ahora lo que tengo que hacer es utilizar la función dividir como numerador nuestra medida base, que son las ventas, y el denominador son los días del mes. Como era esperado, el promedio que estamos viendo aquí es inferior al que teníamos acá cuando computábamos el promedio teniendo en cuenta solamente los días con ventas. Y eso es debido a que, pues, parece que sí hay varios días en cada uno de los meses en los que las ventas fueron iguales a cero, y eso va a hacer que nuestro promedio se baje y tienda a ser menor. Ahora, como un pequeño bonus, ya habiendo entendido las dos maneras que existen para computar promedios, vamos a ver cómo se podría computar un promedio si lo quisiera computar ahora, no sé, un promedio mensual. ¿M? Entonces voy a crear una matriz en la que lo único que voy a poner son los años y supongamos, perdón, que nos piden mostrar el promedio de ventas mensuales de cada uno de los años. ¿M? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, el patrón para construir esa medida sería este mismo que utilizamos con AverageX, pero lo que tenemos que cambiar es la tabla sobre la que va a iterar la función. ¿M? Y sobre la que va a ir generando el total de las ventas. Ya no tendríamos que iterar sobre la tabla calendario porque la tabla calendario tenemos todos los diferentes días, cada una de las filas es un día diferente, sino que lo que queremos hacer es iterar sobre una tabla o una columna en la que únicamente tengamos los diferentes meses. Para eso voy a crear una nueva medida rápidamente y voy a llamarla promedio ventas mensuales. Acá no valdría la pena generar un promedio de ventas mensuales para los meses sin ventas porque fijándome aquí por encima veo que prácticamente todos los meses tuvieron ventas, así que no nos va a generar ninguna diferencia. Mm, Vamos a entonces especificarle por qué columna queremos que itere, y lo que voy a hacer es llamar de mi tabla calendario a la columna mes año, que es una columna en la que tenemos el detalle del año y de cada uno de los meses del correspondiente año. Utilizo values porque quiero que me regresen los valores distintos, es decir, no quiero tener duplicada el múltiples veces la combinación de mes-año, sino que solo lo quiero tener una única vez, y esto sería todo lo que tengo que hacer. Ahora, si me llevo esa medida a mi matriz, mm, está acá, ya tendría ese promedio de ventas mensuales de cada uno de los años, que como vemos va en aumento. Eso es una buena señal, sobre todo en 1998, que apenas llevamos
Sí, llevamos nomás 5 meses o tenemos información de únicamente 5 meses y ese promedio ya está siendo superior al de años anteriores. Y bueno, eso fue todo por esta lección. Espero que haya sido de ayuda, que te permita tener ahora más control sobre cómo computas tus promedios, asegurando siempre el resultado esperado, pero espero que haya sido claro sobre todo la importancia que tiene el comunicarnos con el usuario final que va a consumir nuestros reportes para obtener claridad total de cuáles son los valores que espera ver en el reporte y que no nosotros empecemos a asumir cosas que no son y que a lo mejor hagan que ese usuario final interprete erróneamente los valores y tome decisiones por lo tanto también erróneas, que sería bastante grave.